En este video vamos a ver una comparativa entre dos de los mejores controles certificados para Xbox. Estamos hablando del GameSeer G7 SE en contra del Kailed Flux, así que ya sabes que después de la intro comenzamos con todos los detalles. Afortunadamente tenemos estos dos controles en el cual podemos hacer una comparativa en diferentes aspectos, al igual que ya le habíamos hecho un video por separado explicando todo lo que nos contienen algunas pruebas, pero en esta ocasión vamos a hacer una comparativa en caso de que aún no te decidas sobre estos dos modelos. Recuerden que la mayoría de estas opiniones o comparativas son opiniones meramente personales y la decisión final es de ustedes. En caso de que les haya gustado alguno de estos dos controles, les voy a estar dejando todos los enlaces en las diferentes tiendas para que lo puedas adquirir sin ningún problema. Abarcando el tema del contenido que nos incluye esos dos controles, en ambos vamos a encontrar lo que es el certificado de garantía, un pequeño folleto con las redes sociales de la empresa, el manual de usuario, un sticker. Recuerden que ambos controles son alámbricos, entonces también nos van a incluir un cable con conexión USB-C a USB tipo A de 3 metros trenzado. Ambos son de las mismas dimensiones, solamente cambia el color. Y casi por terminar, en ambos nos incluye una membresía para Xbox Game Pass Ultimate de un mes, y cabe destacar que como extra en la versión Kailed Flux nos incluye un pañuelo de terciopelo que puede ser muy útil debido al tipo de diseño que ahorita vamos a hablar más adelante. Entonces, por el contenido yo lo considero en un empate. Abarcando sobre las dimensiones, estamos hablando que prácticamente son las mismas dimensiones en el control. Vamos a tener el mismo agarre, muy similar al control original de Xbox, y en ambos vamos a tener la misma sensación y la misma distribución de los botones. Debido a la misma distribución de los botones, las mismas dimensiones, también considero un empate sobre el tema de las dimensiones. Abarcando el tema de peso, el control G7 SE tiene un peso de 222 gramos, el Kailed Flux tiene un peso de 216 gramos. Estamos hablando de una diferencia de 6 gramos, literalmente no es tanta la diferencia, pero muchos asimilamos que con un mayor peso se siente de una mejor calidad. De ahí en más estamos hablando que es prácticamente el mismo peso. Dentro de las funciones tenemos las mismas funciones en ambos controles. Gracias al botón M de esos controles podemos combinarlo con la cruceta para cambiar el volumen, dirigir más el volumen al chat de voz o al juego, o cambiar entre perfiles utilizando los botones como A, B, X, Y. Estos mismos botones son exactamente iguales, son botones de membrana. Donde pudiera haber una ligera diferencia es que los botones, tanto el botón Nexus como los botones de opciones, son de micro switch en el G7 SE, mientras que en el control del Kailed Flux el botón Nexus es de membrana y los demás son de micro switch. Hablando en funciones, también consideramos un empate, ya que prácticamente nos cuenta con las mismas funciones en ambos controles. Abarcando el tema de la conectividad, en ambos vamos a tener una entrada de jack de 3,5 para colocar nuestros audífonos. La diferencia aquí es que en el control del modelo G7 SE tenemos un botón físico para silenciar o activar el micrófono en caso de que lo estemos utilizando. A mi consideración, tener un botón físico o un acceso directo a esta función lo considero como un plus adicional. Le doy un punto a favor a este modelo. Recordar que es un control alámbrico, entonces en ambos vamos a tener una entrada de USB tipo C. Estamos hablando que es exactamente sobre el mismo diseño, ya que se encuentra en el mismo lugar. En la parte de los gatillos y los RB o LB, ambos son de los mismos. Tenemos prácticamente la misma sensación, al igual que el mismo recorrido sobre los mismos gatillos. En los puntos destacables de este control es de que en ambos en la parte trasera cuentan con dos botones que se pueden personalizar o programar dependiendo del tipo de juego, la situación o la acción que nosotros queramos. Ambos con un diseño un poco diferente, pero con la misma función sobre los mismos. La sensación es muy buena, al igual que presionar los botones, no se siente ninguna especie de que se atasque o algo, o que el botón se quede trabado. Entonces, a mi consideración, los dos son muy buenos, pero donde se lleva el punto extra, en mi opinión personal, es en el control G7 SE, debido a que estos controles cuentan con la función de poderlos bloquear en caso de que no lo necesites. De igual manera, en el control Kailed Flux podemos utilizar o algún perfil donde no lo utilicemos, pero sentir la sensación de que lo estamos presionando, aún así no tenga alguna función, puede llegar a generar una especie de distracción. Entonces, contar con estos botones de bloqueo físicos para mí le da una ventaja adicional, ya que por ejemplo podemos utilizar solamente un lado o bloquear ambos. De ahí en más, la sensación al utilizarlos es prácticamente la misma, muy bueno para la gente que se dedica al modo competitivo. Y otro punto, otra función muy destacable de esos controles, recuerden, es de que cuenta con joystick con el efecto HUD, que son joysticks que no contienen un potenciómetro tradicional o convencional, sino que son potenciómetros de imán, el cual asegura una mejor precisión, una mayor durabilidad y por ende que existe la menor posibilidad de que llegue a dar una especie de drift. Es un punto muy destacable de estos controles. El recorrido es exactamente el mismo en ambos, y gracias a que contiene este tipo de anillos alrededor, la sensación de la rotación es muy suave. Por último, cabe destacar que contamos con 4 motores de vibración. En ambos tenemos la misma cantidad de motores. Hablando de diseño, en el modelo G7
G7 SE lo podemos encontrar en varios colores, como blanco, como naranja, entre algunos otros, y aquí la única opción personalizable hasta cierto punto es poder intercambiar la carcasa. Esta carcasa frontal la podemos cambiar ya que está solamente sujeta de manera magnética y la podemos cambiar adquiriendo otro tipo de carcasas en páginas como por ejemplo en la página oficial de GameSeer o páginas como AliExpress. En cambio, en el modelo Skylight Flux es un modelo único en color negro pero con un acrílico transparente que podemos apreciar las partes internas del mismo control, pero con la ventaja de que al conectarlo podemos obtener una imagen o una iluminación RGB que podemos personalizar a nuestro gusto. Ahorita vamos a ver más adelante a través de la aplicación de GameSeer Nexus. Hablando muy personalmente, sin lugar a dudas se lo lleva el control del modelo Skylight Flux. Ya abarcando el tema sobre las funciones o las personalizaciones que podemos hacer para sacar el máximo provecho de este control, lo vamos a hacer a través de la aplicación GameSeer Nexus. La vamos a descargar, que es totalmente gratuita, y en donde vamos a tener las principales funciones como crear 3 perfiles para los diferentes tipos de juegos o de manera predeterminada, en donde estos perfiles podemos modificar la asignación de botones, tanto de los botones ya principales como el A, B, X, Y, los gatillos y los botones traseros para personalizarlos, como les digo, dependiendo del tipo de juego que nos queramos enfocar. También podemos modificar la opción de las palancas como la zona muerta, o tenemos la opción de procesar, nos amplía la cobertura. Esto es muy útil para alguna especie de juegos donde se requiere más precisión, entonces también pueden hacer la prueba en ambos y realizar sus pruebas en su juego favorito. Podemos cambiar la palanca izquierda por el control direccional o el bloqueo de diagonales en el control de las direcciones o en la cruceta. En la parte de los gatillos, de igual manera, también tenemos la parte de la zona muerta o la sensibilidad, donde dependiendo de la forma en que nosotros lo configuremos y haciendo su debido recorrido, como lo hayamos configurado es cuando va a empezar a iniciar dicha acción. Podemos tenerlo de una manera inicial o una manera intermedia o una manera mínima. Pueden hacer pruebas en los diferentes tipos de juegos, y también en ambos contamos con la opción de gatillo sensible, que automáticamente en cuanto detecta el movimiento cambia sus valores de 0 a 255 o al 100% de manera directa. Casi por terminar, tenemos las opciones de vibración, donde podemos ajustar el nivel de la vibración tanto de los gatillos como de los agarres. Funciones como forzar la vibración del gatillo izquierdo, que es mientras más presionemos este gatillo va a aumentar la vibración, o si queremos sincronizar la vibración del gatillo izquierdo, esto es para que cuando presionemos dicho botón tanto el motor del agarre como del gatillo vibrarán al mismo tiempo. Debido a que el control Skylight Flux tiene iluminación RGB, solamente en este modelo tenemos las opciones de personalización, donde tenemos animaciones, perfiles para poder cambiar en base a esa animación a los colores, ajustes predeterminados, al igual que cambiar la velocidad de las animaciones y la intensidad o el brillo del mismo. Opciones como para reactivar el modo de audio, y en caso de que no estemos utilizando este control, entra en modo reposo después de determinado. Por finalizar, en ambos podemos, en caso de tener alguna especie de problemas, iniciar el proceso de recalibración para mejorar la precisión o en caso de que estemos detectando alguna especie de error sobre esos controles. Casi por terminar, también hicimos unas pruebas un poco austeras en la parte de lo que es el input lag. Lo hicimos tanto de los botones de acción como el botón A. Tratamos de hacerlo lo más sincronizado posible para detectar si hay alguna especie de ventaja en el input lag sobre uno sobre el otro. Haciendo diferentes pruebas, por ejemplo en el botón A pudimos detectar, les digo, de manera muy austera, no es una prueba muy profesional que digamos, pero detectamos que el modelo G7 SE tiene una respuesta más rápida que el modelo Skylight Flux. Hicimos las mismas pruebas con los botones traseros para ver si había alguna especie de diferencia en el input lag. Prácticamente tuvimos el mismo resultado que en el modelo G7 SE, es el que tiene una mayor velocidad. Una parte muy importante también son los gatillos, en donde también detectamos que modelos como el G7 SE sigue teniendo una ligera ventaja sobre el input lag. Repito, son unas pruebas muy austeras. Es muy probable que la velocidad a presionar los botones no haya sido la misma, pero técnicamente casi en todas las pruebas que le hicimos siguió ganando el G7 SE, debido a que la mayoría de las veces ganó el modelo G7 SE, es el que tiene un menor input lag. Igual la diferencia no es tanto, si se pueden fijar en las imágenes, en caso de que tú estés más dedicado al modo competitivo. De allí en más, ya realizando pruebas en los diferentes juegos, en ambos no tuvimos ningún problema que se trabara, que no saliera del juego, que no reaccionara, que no detectara el control. No hubo ningún problema sobre ninguno de los dos. La personalización es muy buena, dependiendo del tipo de juego que estemos jugando en ese momento, un simulador, un arcade, un shooter, dependiendo del tipo de juego, el control va a reaccionar de una manera muy buena. No hay ningún problema de configuración, no hay ningún problema que no detecte los controles, que se desincronicen después de un momento. Son muy pocas las ventajas que hay ligeramente uno sobre el otro, y en mi consideración, teniendo ya los dos controles y una vez después de haber hecho sus pruebas, yo considero que para mí, muy personalmente, en funciones, yo me iría por el control GameSeer G7 SE, ya que en primer lugar contamos con un botón para silenciar el micrófono, tenemos los ajustes o los bloqueos de los botones traseros para evitar que presionemos de manera accidental
adelantar los botones traseros o bloquearlos en caso de que no los necesitamos y no estar cambiando de perfil constantemente. Es un control muy sencillo físicamente, quizás algo delicado por el color blanco y con la ventaja que tenemos un menor input lag. En cambio, si a ti no te molesta que no tenga bloqueo de los botones traseros o el botón físico para silenciar el micrófono y quizás un poco más de input lag, pero con un diseño muy bonito estéticamente, una personalización muy buena de la iluminación RGB, al igual que el brillo y la velocidad, es un muy buen control. Por cuestiones de funcionabilidad y rendimiento, me inclinaría más por el control GameSir G7 SE. Hablando ya del precio, estamos hablando prácticamente de lo mismo. Dependiendo de la temporada, si hay alguna oferta o hay un cupón disponible, los precios pueden llegar a cambiar, pero generalmente estamos hablando que el G7 SE tiene un precio de 788 pesos con 92 centavos. En cambio, Skylake Flux tiene un precio de 732.38 pesos. Les dejo la conversión a dólares. Como les comento, puede haber temporadas donde esté más barato, hay algún cupón de descuento y puedan aprovechar a un precio menor todo lo que nos ofrecen estos dos controles. Esta es toda la comparativa entre estos dos controles. Me acabo de dar cuenta que existen otros dos modelos. Quizás en un futuro hagamos su adquisición y de igual manera hacerles algún review por separado y después hacer una comparativa de todos los controles que hay disponibles y que sean compatibles o certificados por Xbox. Igual puedes dejar tus recomendaciones en la parte de abajo de cuál te gusta más, cuál recomiendas más y por qué, y así apoyarnos entre comunidad. Sin más, todo por este video. Soy Retromanía, espero le den like, se suscriban y sin más nos estaremos viendo en otro próximo video. Bye.